Aquí en Suiza se vive bien, pero como en todos los países, hay retos, sobre todo para quienes crecimos en otros lugares. En este espacio debatiremos sobre esos retos que los inmigrantes enfrentamos a diario. El idioma, la búsqueda de trabajo, la maternidad, el sistema de salud, entre otros. Bienvenidos. Hola a todos de nuevo. Hoy tenemos una invitada muy especial que conozco hace casi 30 años. Increíble. Nos conocimos en cuarto de primaria en el colegio. Yo entré al colegio en cuarto de primaria, ella ya estaba. Y el primer recuerdo que tengo con esta amiga tan especial es que en cuarto jugábamos Salomón. Salomón era el teléfono sabio del colombiano al que uno llamaba a preguntarle tareas. Y me acuerdo que Ana y yo jugábamos eso en cuarto de primaria. No sé si tú te acuerdas de eso. No me acuerdo. Creía que tenía buena memoria, pero veo que no. Te superé, te Oh, superé, sí, esto no me te acuerdo, superé. claro. Y de hecho, como que en cuarto de pronto no éramos tan unidas o tan amigas porque no tengo muchos recuerdos. Los que tengo son más en el bachillerato. Pues sí me Es acuerdo de verdad, la nueva. la Y nueva. pero como amigas sí, no en bachillerato. Sí, Sí. es verdad. Entonces, bueno, nuestra invitada de hoy es Ana María Molina Arcila. Y pues, bueno, los que la conocen ya la escucharon la voz, entonces ya saben quién es. Ana migró hace mucho tiempo y yo me acuerdo, Ana, cuando estábamos en el colegio, que tú te ibas los veranos a Estados Unidos a trabajar. No en el colegio, en la universidad. En la universidad, sí, 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 Sí. sí. Entonces, la primera pregunta que yo tengo es, ¿qué era lo que te motivaba a salir de Colombia? Sí, bueno, eh, cierto. Sí, siempre como que tuve muy claro que yo iba a emigrar en algún momento o estaba muy interesada en conocer el mundo. En parte, no es que yo chiquita hubiera viajado mucho con mi familia internacionalmente. De hecho, mi primer viaje, bueno, sí fue temprano, como a los 12 años, a Disney en Estados Unidos. Pero ese fue como el único. De todas maneras, internacional, dentro de Colombia, pues sí viajamos bastante. Mi familia es de otra ciudad en la que, diferente a la que vivíamos. Yo nací en Medellín, pero mi familia es de Manizales, entonces viajábamos mucho al eje cafetero y todo. Pero yo sí sabía que yo tenía que emigrar eventualmente porque yo tenía un deseo profesional muy grande que sabía que en Colombia era muy difícil realizarlo. Entonces, desde muy chiquita yo empecé a soñar con lo astronómico y lo espacial. Eso se fue refinando, pero digamos que empezó con lo astronómico. Yo soñaba con ser astrónoma y no había carreras para estudiar astronomía en Colombia. Después supe pues que el camino en Colombia era estudiar física y después especializarme más en astrofísica, pero yo tenía claro que si yo quería ser una astrónoma tenía que salir del país. Entonces, esa fue como mi principal motivación o la razón por la que siempre supe que iba a emigrar. Y bueno, las primeras experiencias saliendo, trabajando en Estados Unidos en los veranos durante la universidad, eran más como para practicar inglés y, y ganar plata. Y poder, sí, compartir un verano con un trabajo, pues, no, pues, sí, más de estudiante, vendiendo helados, en mi caso, en un centro, en un parque de diversiones y practicando inglés con el objetivo de mejorar el inglés, ganar plata y sí, explorar. Y después de esas, fueron 2 veranos durante la universidad que hice eso. Pero ya los últimos, los siguientes 2 veranos fueron ya con prácticas profesionales enfocadas a la astronomía. Entonces ahí ya empezó realmente como la emigración con propósito profesional. Esas prácticas fueron muy interesantes, yo me acuerdo. Cuéntanos un poquito más de ellas. Bueno, entonces, sí, mejor dicho, en este tema de la astronomía y mis oportunidades en el campo han sido un fruto de la perseverancia y de la curiosidad. Entonces, sí, yo tenía claro que yo quería trabajar con algo con astronomía. No fui valiente suficiente para meterme a estudiar física porque
en parte por Sabia ignorancia. decisión, sabia decisión. Pues, de pronto por ese tipo de retroalimentaciones, porque lo consulté con la profesora de física y me dijo, no, ¿por qué? No, Ana, yo no te recomiendo eso, estudia una carrera más práctica. Pero es que, a ver, la profesora de física de nosotras, chilena, nos decía, o sea, lo que nos dijo en la primera clase de física fue que la física era para hombres. Me acuerdo perfectamente. Yo no me acuerdo de eso, pero sí era de una mentalidad, pues como no motivante. Premoderna. Entonces, Premoderna. Ella parecía un militar, yo me acuerdo. Sí, ella no me motivó mucho. Cuando yo le comenté, antes me desmotivó y bueno, en mi familia tampoco, no es que me hayan desanimado, pues yo sé que no estaban muy contentos con que yo escogiera una universidad pública por mi carácter rebelde. Se imaginaban que yo iba a ser más rebelde todavía y más activista. A fundar un grupo guerrillero revolucionario. Pero, entonces ellos, sí, como que no me presionaron mucho, pero yo sabía que por muchos factores yo dije, bueno, la verdad es que, yo iba todavía decidida a estudiar física en la Universidad de Antioquia y fui y ya me iba a matricular porque parte de mi rebeldía también era como que yo estudio lo que yo quiero, pero apenas me iba a matricular me dijeron, pero sí sabe que estamos en paro y ya no va a empezar este semestre sino en 6 meses. Y yo, no. Ese es el primer paso de mi carrera astronómica y le tengo que terminar rápido, pero si me dicen que esto ya va a empezar retrasado y se va a seguir demorando por los paros, no, definitivamente yo necesito algo que fijo termine en 5 años y pueda seguir. Entonces yo dije, bueno, por la electrónica me interesa, realmente no sabía que hacía un ingeniero electrónico, mi papá es ingeniero electricista, pero yo dije, bueno, eso seguro lo aplico y seguro también lo puedo aplicar en lo espacial. Entonces estudié electrónica, empecé con crisis profesional, de hecho volví a comprar el formulario para aplicar a física otra vez en la de Antioquia, pero después dije, no sé por qué, fue que yo empecé a ver que sí podía trabajar como ingeniera con algo relacionado con lo espacial y decidí empezar a buscar prácticas ya más adelante eso fue en séptimo semestre yo creo, y encontré un programa en Estados Unidos que se llama REU, Research Experience for Undergraduates, y es que en el verano reciben a estudiantes de diferentes universidades o institutos por 2 meses y les ponen un mentor, un científico, que les da un mini proyecto para trabajar en el verano y les dan la oportunidad de exponer los resultados en conferencias o frente a la gente del instituto. Y yo dije, esto está maravilloso, esto es lo que yo necesito. Entonces apliqué, mandé el mismo correo, un copy-paste, como a 40 institutos y muchos me contestan, bueno, un correo así súper conmovedor. Yo vengo de Colombia, no tengo la oportunidad para saber si esto sí realmente es mi pasión o mi futuro profesional, por favor denme la oportunidad. Y entonces muchos me contestaron, quisiera, pero no puedo, esto es financiado por la National Science Foundation, entonces no te puedo dar recursos nacionales al extranjero. Y por allá uno me dijo, no te puedo ayudar, pero conozco a alguien de la UNAM de México que tiene una escuela de astrofísica, te voy a contactar con él. Y de hecho me contacté y me iban a dar la oportunidad ese verano para ir a México y yo, bueno, algo es algo, es feliz, pero por allá me contestó un científico del Carnegie Institution of Washington diciéndome, me conmoviste con tu correo, yo te tengo que ayudar. No te puedo pagar un salario como al resto, pero te puedo dar el hospedaje en la universidad, donde van a dormir todos en los dormitorios y mejor dicho, y también, si tú te pagas los tiquetes, no sé si también me dieron algo de comida, pero me dijo, si tú te pagas los tiquetes, yo te puedo recibir. Y me dijo, y te conseguí, y lo que es el destino, te tengo tu mentor, que también es de Colombia, y se llama Isamu Matsuyama, y yo... Imposible. Con ese nombre, hasta ahí me llegó el sueño. Pues yo dije, sí, ya me aceptaron, hasta que dije, está loco. Me metí, obviamente, Isamu Matsuyama Rodríguez o Jaramillo, algo así, era un apellido colombiano, era un colombo japonés, de papá japonés, pero mamá colombiana, que estaba trabajando en el instituto, astrofísico de hecho, y que sí, que le aceptó trabajar conmigo durante el verano. Entonces trabajé con él, fue súper chévere, me dijo, bueno, estoy viendo ingeniería electrónica,
¿has aprendido a programar? Y yo sí, un poquito en MATLAB o en C, bueno, los principios de programación. Y me dijo, entonces, bueno, vamos a trabajar con modelos numéricos en un nuevo software, se llama Matemática. Y bueno, ahí trabajé con él dos meses sobre la evolución de discos protoplanetarios. Pero pues para mí la experiencia fue espectacular, no solamente por lo que aprendí de los discos protoplanetarios, sino porque hablando con él me dijo, no necesitas empeñar la casa de tus papás para hacer un doctorado, aquí son con becas, o sea, es fácil seguir esta carrera si tú quieres. Obviamente no es fácil, pero es posible, ¿no? Y también hablando con diferentes científicos me decían, no, como ingeniera electrónica tienes mucho trabajo, o sea, los telescopios es pura instrumentación astronómica que la hacen realmente los ingenieros, entonces, de hecho, hay pocos, entonces me animaron un montón. Entonces, esa fue la primera experiencia y tuve la oportunidad de volver a Estados Unidos 6 meses después a 2 conferencias a mostrar los resultados en un póster. Eso también me lo cubrieron, había presupuesto para eso y me lo cubrieron. Y en una de esas conferencias estaba yo, era en San Francisco, y me decían, es una conferencia gigante, se llama la AGU, American Geophysical Union, pero es impresionante, demasiados geofísicos y astrofísicos en una conferencia como de una semana. Entonces decían, ponga su póster, pero no se quede ahí todo el día. Diga en el póster, voy a estar aquí de 3 a 4 para preguntas. Entonces yo puse... Camine. Sí, yo puse mi ventana de tiempo en que iba a estar en el póster y me paré ahí. Y no sé si ya alguien lo había leído, sabía cuándo iba a estar, o fue pura coincidencia, porque en mi vida también pasan unas coincidencias espectaculares. Y pasó una mujer. Y me miró y leyó el póster y me dijo, ¡ay, tú eres Ana María, la que trabajó con Isamu! En español. Y yo, sí. Y me dijo, ¡ay, mira, yo sí sabía que ibas a estar aquí! Isamu me contó, yo soy Diana, yo conozco a Isamu, hablemos, cuéntame qué hiciste. Entonces le conté lo que hice, le expliqué, entonces que trabajé programando con esos modelos numéricos y bueno, le conté todo y me dijo, no, y entonces tú puedes programar. Mira, yo estoy terminando mi doctorado en el Departamento de Ciencias Planetarias en Harvard y estoy buscando a alguien que me ayude. Estoy buscando un practicante, ¿a ti te sonaría venirte a trabajar conmigo? Y yo, claro. De ensueño. Obvio que sí. Tengo un pequeño pero, y es que yo ya tenía confirmado y reconfirmado, ya había dicho que sí, una práctica en ISAGEN en Medellín. Pero pues, y pero Coca-Cola mata tinto. Mi papá trabajaba en ISA, y entonces por medio de contactos me consiguió la práctica en ISAGEN. Yo, no, ¿y ahora cómo le va a decir a mi papá? Pero obviamente, Coca-Cola mata tinto, yo me voy para Harvard a trabajar al Departamento de Ciencias Planetarias. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Salgamos a comer esta noche y hablamos más. Piénsalo, pero hablamos y yo le dije, pues tengo ese pero pues yo hago lo imposible, ¿no? Y me dijo, y hay que mirar lo de la visa. Y yo, no, yo tengo visa de estudiante. Y me dijo, no, pero tenemos que hacer las cosas bien porque pues yo te pagaría. Y yo, no, es que así no me pagues. Es que no. Ana, hay que hacerse valer. Ella sí, súper correcta. Hay que hacerse Primera valer. Gran enseñanza de la vida. Sí, total. No, eso sí, cada experiencia pues trae muchas enseñanzas aparte de lo técnico. Y ella me dijo, no, vamos a intentar sacar la visa de trabajo para que te podamos pagar. Bueno, entonces salí a comer con ella. Le dije a mi papá, lo siento, voy a renunciar a esa práctica. Obviamente voy a apostarle a esto. Intentamos sacar visa, pero no fue posible. Me fui con la de turista, pero de todas maneras ella sí logró cuadrar en el departamento una forma en que me pudieran pagar. Entonces me pude pagar el viaje, vivir en una pieza que alquilé y trabajé con ella. Bueno, y empecé a trabajar con ella desde Colombia, desde enero, eso fue en diciembre, y desde enero empecé a trabajar con ella. Fui como en abril y me quedé hasta agosto, creo, allá en Boston. Una experiencia también increíble, sobre todo por la gente que uno conoce, el ambiente de esa universidad, los seminarios que había todos los días de gente, Neil deGrasse Tyson, o el que descubrió el primer exoplaneta, o sea, saber que esa gente pues es lo top de lo top. Entonces, esa experiencia fue increíble.
Y ese fue mi tesis del pregrado, de hecho. No sé cómo me aceptaron, ¿cómo se llama? Bueno, un nombre todo largo. Era sobre una interfaz para inferir la composición de exoplanetas, de supertierras. Yo lo argumenté de que con mis habilidades que había aprendido en el pregrado, pues pude hacer esta tesis. Y bueno, fue hasta convención de honor, entonces. Excelente. No, entonces, sí, esas fueron mis 2 experiencias profesionales, prácticas profesionales en Estados Unidos. Ahí tenías un pie en Colombia, un pie fuera y después te fuiste. Entonces, ya. Después estaba súper convencida de que el siguiente paso era hacer un posgrado. Y sobre todo súper motivada y animada por esta mentora, Diana Valencia, y que me decía, claro, tú puedes hacer un doctorado en ciencias planetarias, en astrofísica, en lo que quieras, hay que hacer los exámenes. Y yo, no, entonces, súper linda. Yo le dije, no, pero la verdad es que yo no creo que yo pueda pasar una cosa de estas. Yo no estudié eso, no, para mí no. Y me dijo, Ana, ¿tú has escuchado el síndrome del impostor? Y yo no. Entonces para mí era súper. Yo tenía 10, no, ¿cuántos? Ahí tenía por ahí 20 años. No sé. Espérate, yo hago las cuentas. 18. 22, por ahí, 23. Eso fue en el 2007, 21. 21. No sé si fue en el 2007 o 2008. Bueno, 2008 creo. Por ahí. A punto de cumplir 22, sí, 21. Y yo no sabía nada de eso, entonces ella me dijo, todos lo tenemos, las mujeres más. Si tú estás aquí conmigo haciendo esta práctica, estoy convencida de que tú eres capaz de hacer un doctorado en esto. Entonces ahí yo ya toda, esto es solamente un síndrome, yo puedo, todo. Hasta que me estrellé con el GRE de física. Ay, GRE, ¿cómo así? Espérate, ¿hay GRE de física? Sí, hay GRE general y de física. ¿En serio? Ah, ok, porque yo presenté fue el general. Bueno, listo. Yo los 2. En el general me fue más o menos en la parte de inglés, de esa parte. Pues, es que eso es terrible. Horrible. Eso es terrible porque preguntan por unas palabras que nadie usa. No, exacto, es horrible. Y además, en el de física me borré mal, obviamente, porque yo no estudié física y la preparación, pues, fue un poquito tiempo. Entonces, igual así, apliqué como a 10 universidades y no pasé ninguna. Entonces, ahí como que la es muy difícil. Más grande del mundo, la desmotivada. Pero dije, bueno, no, hay otras oportunidades. Me presenté a otros másters, unos en España con la Fundación Carolina. De hecho, ese salió, pero no lo acepté. Era para hacer un máster en láseres en la Universidad de Salamanca. Y por razones personales también decidí irme para Brasil, porque ahí ya con mi novio de toda la vida, en ese entonces futuro esposo, a él le salió una oportunidad en Brasil de trabajo y yo dije, pues bueno, voy allá a seguir aplicando a maestrías o doctorados, lo acompaño y veo qué pasa. Y en Brasil, después de 2 semanas, le escribí al departamento de astrofísica de la Universidad de Sao Paulo y me presenté con mis correos diciendo, estoy aquí, soy ingeniera electrónica, me encantaría ver si tienen un trabajo o un proyecto en astrofísica porque tengo estas experiencias en las prácticas, mientras aplico a un posgrado también en la universidad. Y me escribió a la que le escribí y me dijo, además que los brasileños son súper queridos, me dijo, Ana, ven a mi oficina y hablemos. Y fui y me dijo, ¿de dónde saliste? Estás caída del cielo. No. Yo tengo un proyecto, sí, es mis coincidencias. Estamos trabajando en un proyecto, en un interferómetro para un telescopio. Un ingeniero electrónico está de salida, estamos buscando reemplazo. Si te interesa, pues podríamos trabajar. Este es el grupo de ingenieros. Y el líder del grupo de ingenieros me dijo, pues este proyecto además te serviría como una tesis de maestría. Entonces harías una maestría en ingeniería en sistemas de control, porque era un sistema de control de posicionamiento de 2 espejos. Puedes hacer la tesis, puedes hacer una maestría en ingeniería de control electrónico y trabajas en este proyecto de este instrumento para este telescopio. Entonces en eso estuve trabajando 3 años mientras hacía mi maestría en Brasil. Y ahí dije, eso está espectacular,
y ahí como que me enamoré mucho de la ingeniería, pues porque en la universidad sí me parecía interesante, realmente disfruté la carrera, en las prácticas me alejé bastante, no fui ingeniera, simplemente pues como que solamente programando, y ahí yo ya era más como encantada con el mundo investigativo, encantada y desencantada, porque también vi la parte dura, ¿no? Y me hablaban Diana y otros científicos sobre la parte dura y competitiva del mundo científico, que ustedes lo conocen mucho más que yo, y yo decía, no, qué pereza eso está publicando artículos. Bueno, entonces ahí como que yo me estaba dando tanta leña. En cambio, en esa maestría me enamoré de la parte de la ingeniería, realmente lo disfruté mucho, trabajar en el laboratorio, poner a funcionar ese instrumento, y dije, perfecto, mi objetivo definitivamente es ser ingeniera en instrumentación astronómica. Sí, ahí lo puse, o en algo espacial, porque también dije, pues también chévere con satélites, que tengan aplicaciones con la Tierra, de pronto no tanto astronómico, pero con espacial o astronómico es donde yo quiero seguir. Y bueno, entonces, sí, y además que durante la maestría pude hacer materias electivas en el departamento de astrofísica, entonces vi astrofísica observacional y pudimos ir a visitar los telescopios en Chile, los telescopios más grandes en Chile, entonces fue increíble. Y bueno, entonces esa fue mi segunda migración. Las primeras fueron a Estados Unidos a unas prácticas, a vender helados, y ya en Brasil fue la maestría. O sea que Brasil te recibió súper bien, o sea, como que te sentiste como pez en el agua. Como pez en el agua, además que el idioma fue muy fácil de aprender, porque ahorita vamos a hablar del alemán, entonces el portugués fue súper fácil de aprender, una delicia, la gente muy amable, abierta, cariñosa. Es que yo llegué a esa reunión con esa directora del proyecto y me recibió de pico y abrazo, que yo dije, bueno, esto ya es otro nivel. En Colombia, demasiado. En las entrevistas uno sí da la mano, pero aquí en la entrevista era pico, abrazo, beso, y todo. Entonces, y lo mejor, también muy justos, me dieron una beca de estudiante y me pagaban, la universidad era pública, es pública la Universidad de Sao Paulo, de hecho es una de las mejores de Latinoamérica, entonces con la UNAM, en ese entonces estaba muy bien rankeada, entonces tenía también en ese entonces bastantes recursos que ya sé que los cortaron, y a los estudiantes de maestría les daban becas, y becas pues no nada del otro mundo, pero suficiente para vivir en residencias estudiantiles y así. Entonces, ¿y no te tocaba pagar el semestre? Y era gratis. O sea, perfecto. Yo tenía un trabajito, y sacando la maestría, sí. Que en Colombia, pues me sorprende que todo es tan costoso, ¿no? Hay que pagar maestría, doctorado, sí. Incluso en las públicas, entonces, y nunca te van a pagar un salario para maestría. Entonces, en ese entonces yo decía, pues aquí estoy súper bien. Sí, no, a mí me sorprende mucho en Colombia. Dale. En la universidad donde yo estudié pagan la maestría de física. ¿Ah, sí? O sea, le pagan al estudiante. ¿En Bogotá? Sí. Bueno, buen dato. Nadie quiere estudiar física, entonces... Bueno, buen dato. Para los que quieran hacer maestría en física, a buscar en los Andes. La Universidad de Los Andes. Yo iba a decir que a mí me sorprende mucho que en Colombia todavía algunos doctorados los cobran. O sea, al estudiante le toca pagar por hacer un doctorado. No entiendo eso, eso no tiene ningún sentido. Eso tiene que cambiar. Sí, pues si quieren doctores y gente especializada. Claro. Sí. Claro. Sí. Lelis, una pregunta. ¿Cómo aprendiste portugués? ¿Tomaste cursos o simplemente te tiraste a hablar y así fuiste aprendiendo? Sí, tomé cursos antes de ir a Brasil con mi esposo y los amigos, porque es que era una empresa que trabajaban poquitos empleados e iban a abrir como la sede en Brasil. Entonces, con los compañeros que al final terminaron siendo los amigos y familia en ese periodo en Brasil, que fue muy chévere. De hecho, la empresa se llamaba Mentes, entonces les decíamos los dementes. Pues con los dementes nos metimos a clases de portugués en el Instituto de Lengua Portuguesa en Medellín, que queda como en el barrio Malibú, en Belén. Y súper chévere, porque es que es muy parecido, es sonoro, y con las 10 reglas de la pronunciación tú ya aprendes. Ya entiendes, como que desbloqueas, que ya la regla es todo lo que termina en DE se dice G, lo que termina en E se dice U, entonces Brasil,
yo te digo Brasil, tú dices, ¿qué? Pero Brasil es Brasil, porque terminó en L, entonces ya sabes, como que te aprendes las 10 reglitas de la pronunciación y de una es como que, hablas portugués. Nivel desbloqueado, total. Y los falsos amigos también, pues como que palabras iguales que significan cosas completamente diferentes. Entonces ya con eso sales. Bueno, más o menos, pero obviamente en mi experiencia con el inglés, el alemán, el portugués, uno solo aprende es cuando se tira al agua y dice, claro, ¿qué voy a hacer? Pero aquí me lancé y aquí llegué. Sí, aquí salgo de alguna manera. Exacto, y el cerebro piensa que no está aprendiendo nada o que no sabe nada y ahí después de 1 o 2 semanas, ¡pum! Porque yo llegué a Estados Unidos a vender helados y dije, la primera semana dije, mi mamá perdió la plata, 10 años en el Colombo americano y yo no entiendo ni me entienden nada, qué vergüenza, es que no me entienden my name is, nada. Y después de 2 semanas, nivel desbloqueado para escuchar y para hablar. Lo mismo con el portugués después de unas semanitas. Y de hecho, la prueba es que mi esposo y los dementes no trabajaban en portugués y no hablaban portugués todos los días, a diferencia mía, y yo era la que más hablaba portugués de todos. La profesora. La profesora prácticamente, porque yo lo usaba todos los días en la universidad y las clases eran en portugués y todo. Entonces sí, un poquito de preparación, pero muy poquito, nada que ver pues con lo que con otros idiomas como el alemán. Algo duro que te haya parecido, como que te haya chocado en Brasil, que dijeras, uy, para esto no estaba preparada, perdón, o no. No, pues sí, en Brasil al final la experiencia fue dura, sobre todo por mi lado personal, porque mi esposo después de 2 años consiguió, pues estábamos hablando de si nos íbamos a quedar en Brasil o no. Alguien le mencionó, ve, hay una oportunidad en Europa para tu rol similar a lo que hacemos, como no sé, alguien vio un puesto y le dijo a Juan David, ¿no quieres aplicar? Y lo hablamos y yo dije, bueno, y durante la maestría también hice una práctica de 2 meses o 1 mes en el Instituto de Astrofísica de Marsella, en Francia. Y fui a Francia, yo ya había ido a Francia 1 mes de paseo cuando terminé la universidad y me encantó Europa. Y ahí dije, no, delicioso ir a Francia, y después de estar en Francia 1 mes durante la maestría me enamoré de Europa y yo dije, me encantaría vivir en Europa por un tiempo, y la oportunidad de trabajo era en Berlín, en Alemania. Entonces ahí yo le dije a Juan David, no, pues espectacular vivir en Europa un tiempo, y yo creo que me falta poquito para terminar la maestría. Entonces él decidió aplicar y pasó y se vino aquí a Berlín, y yo me quedé allá, cambié de vivir en el apartamento con él a una residencia estudiantil, a trabajar en el laboratorio intentando sacar el proyecto, pues la maestría lo más rápido posible. Y mi orientador se puso súper estricto, súper exigente, que tenía que hacer esto y tal y aquello, tanto que otros compañeros no me ayudaban y me decían, no entendemos por qué te está exigiendo tanto, esto parece para un doctorado. ¿Y por qué? No, él quería hacer algo bien, o quería que me quedara más, o no quería tenía un poquito de rabia que yo tuviera tanto afán de irme, como que yo le dije, ya quiero terminar con eso. Entonces, esa fue mi lectura, no sé si tenía rabia o no, pero al final ese periodo fue súper duro, y entonces yo ya no y me venía el verano a Berlín y yo ya me quería venir a vivir con él, pero estaba en Brasil, también iba a Colombia, fue un año muy difícil. Y también hubo problemas con el instrumento en el laboratorio, entonces muy estresante, tan estresante que ahí tuve un súper problema de salud, salió a flote una enfermedad que se dispara por estrés, y de hecho cuando salió, pues yo no tenía idea, y yo dije, ay no, realmente, porque yo decía, no, matame tesis, matame, pero yo te voy a terminar en 1 mes, y dormía en la universidad. Y después de trabajar así como sin dormir en la casa, sino 2 noches en la universidad seguidas y todo, yo ya no podía caminar del dolor en las articulaciones, y yo dije, bueno, me excedí, ya estoy muy vieja, me tengo que recuperar. Me fui a Colombia de 25, 26 años. Me fui a Colombia y dije, bueno, ya, descansar. Hizo nada que se quitaba, y fui a donde un médico, un ortopedista, y me dijo, no, pues esto no es mucho de ortopedista, esto es más de reumatólogo. Que no puedas doblar los dedos, esto tiene más cara de artritis, y yo, no puede ser. Y fui donde un reumatólogo y me dijo,
esto tiene cara de ser lupus, y me hicieron unos exámenes y realmente era lupus, una enfermedad autoinmune, que las latinas tenemos más predisposición que otras razas, pero que sí, que está muy relacionado con el estrés, así como muchas enfermedades autoinmunes, pues que salen a flote, pues tengo más predisposición genética, pero salen a flote mucho por el estrés. Entonces, desde ahí también soy evangelizadora de hay que trabajar con el estrés y hay que relajarse. Y darle prioridad, pues, como a la salud, ¿cierto? No llegar a los extremos de que tengo que sacar esto y tiene que funcionar porque sí. Bueno, entonces, pero yo estaba contando, sí, que fue duro en Brasil, esa última fase, tanto que yo quedé como me tocaba volver a Brasil desde Colombia o desde Alemania para avanzar un poquito más en el proyecto, al final estaba súper aburrida con tanto viaje y con la ciudad tan cara y el caos, porque Sao Paulo en el tráfico es impresionante, entonces al final como que quedé mal con la sensación con Brasil, y tanto que el verano siguiente era el mundial y mi esposo iba a ir, o mejor dicho fue, y yo le dije, yo no quiero ir, o sea, yo ya tuve suficiente de Brasil, me voy a quedar aquí en Europa con mis papás viajando, tú vas al mundial, no pasa nada. Pero ¿Cuál mundial fue ese? 2014. ¿El del 2014? Sí. El mundial de Brasil. En Río, en Brasil. Ah, en Brasil, claro. Ah, sí. Entonces, el mundial de Brasil. Sí, claro. Fue súper bueno, ¿no? Los partidos estuvieron increíbles. Pero ya me hace falta, ya me reconcilié. Ya quiero volver a pasear, me hace falta la gente, me hace falta... Una cocina, la cocina. Cuando volví a sustentar la maestría, ya fue como el viaje de la reconciliación. O sea, te fuiste y terminaste... Terminé todos los resultados de laboratorios y escribí la tesis a distancia y volví como 6 meses después a sustentar la tesis. En marzo del 2014 volví. Ok. Sí, y ahí Delis, entonces, o sea que podemos decir que el duelo migratorio en Brasil fue muy pequeño, ¿o no tuviste como duelo migratorio de Colombia? ¿O sí? No, muy pequeño, muy pequeño. Porque la cultura era muy similar, porque viajábamos bastante a Colombia, por lo menos una vez al año, cada 6 meses, porque estaba recién casada y con amigos y pasábamos muy rico, y con una comunidad colombiana muy cercana desde el principio. Sí, yo creo que ahí no, que yo me haya sentido en crisis migratoria, no como la que como las que después he tenido. Sí, Nelly, si fue difícil, pues porque acabas de decir que estaba recién casada, ¿fue como difícil empezar a vivir con tu esposo en otro país distinto a Colombia, o crees que eso ayudó a construir como la nueva familia? Bueno, yo creo que sí ayudó, yo nunca lo había pensado, yo creo que ayudó que fuéramos expats, pues migrantes, y además recién casados, porque realmente es como la familia y el acompañamiento, porque es que si uno se casa en la misma ciudad donde viven todos los amigos y familia, pues como que uno tiene también espacio para compartir con otras personas o tiempos más separados. En cambio aquí era súper intenso, era vivir juntos, ir a la oficina o a la universidad, pero después volver, y sí todos los planes eran juntos. Entonces yo creo que ayudó, igual pues sí, nos fuimos a vivir, y yo creo que sí hubo... Y pues aún después de muchos años de noviazgo, que en ese entonces, ¿cuántos eran? 10 años de noviazgo. Sí, paréntesis, es que, a ver, ¿cuántos años llevan juntos ustedes dos? Nos conocimos en el 98. Imagínense, cuando Ana tenía 11 años. En el Mundial de Francia. Casi 12. Sí. Una relación marcada por los mundiales de fútbol. Sí, total. Sí, entonces nos conocíamos hace mucho tiempo, pero sí, vivir fue ahí. Y empezamos a vivimos 6 meses juntos en Brasil antes de casarnos. Nos fuimos en enero, nos casamos en agosto. Y ya un año antes habíamos ido a Europa, de cuando yo me gradué de la universidad, 1 mes juntos. Yo creo que 1 mes juntos en Europa fue esa prueba de convivencia matrimonial. Y la superaron con creces.
Sí, la superamos, pero ahí yo dije, Dios, la convivencia es otro cuento. Estar todo el día con la persona, además que en los viajes uno tiene esas discusiones de para dónde, pues ya no había Google Maps, o si no había, entonces eran las discusiones normales de los viajes. Claro, ¿y dónde comemos? ¿Almorzamos ya o más tarde? Viajar con la pareja es una prueba de convivencia y esa fue la mayor. En Brasil, sí, era vivir, pero no rico, porque era como comprar cosas para la casa. No, ahí nos fue bien y bueno, esa también fue la prueba pues antes del matrimonio. Si hubiera sido terrible, el matrimonio se hubiera cancelado. Pero sí, nos fue muy bien y yo creo que sí ayudó estar como solitos. Sí, ayudó. Y entonces tú llega primero Juan David a Alemania, a Berlín. Sí. Y después llegas tú. ¿Y cómo te recibe Berlín? Porque pues creo que es un mundo muy diferente a Brasil, ¿no? Muy diferente. Y en ese europaseo que hicimos en el 2009, cuando me gradué, Alemania no estaba incluida. Entonces, yo pensé que era igual que toda Europa. Pues extrapolaste, Europa, por eso no se puede extrapolar. No extrapolé, porque entonces son pueblitos hermosos, con un centro divino, con centro comercial, pero pintoresco. Se puede caminar por todas partes. Además que yo vine a Europa en verano, a Marsella fui como en octubre, pero Marsella queda en el Mediterráneo, entonces era un clima espectacular. Sí. Entonces yo llegué como con una expectativa diferente, pero él vino en noviembre, un fin de semana a una entrevista y le tocó una nieve impresionante y aún así dijo, no, está bien, Berlín se ve chévere. Y estuvo 6 meses aquí solo sin mí mientras yo estaba en Brasil y yo vine a visitarlo en el verano siguiente. Entonces yo vine a Berlín en verano. Mi primera impresión de Alemania y de Berlín fue en verano. Que error. Diferente al invierno. Entonces yo vine por 2 meses a visitarlo, me enamoré. Hice curso de alemán, yo ya había empezado un poquito a estudiar alemán solita en Brasil, pero aquí hice un curso en el SENA de aquí, hice un curso de alemán, entonces en bicicleta todo el tiempo, muy chévere, me encantó. Entonces yo dije, no, lo máximo, me quiero ir a vivir. Ya cuando me vine a vivir, fue en diciembre, creo que el 7 de diciembre del 2013, con lupus, llegué con frío, en la época fría. Claro, oscuro. Con esa tesis por escribir, todo súper oscuro, pero bueno, era el reencuentro de otra vez estar juntos. Entonces hay mercaditos de Navidad, entonces ahí como que con mucha ilusión. Ese invierno, sí, con mucha ilusión y tal. Pero empecé a buscar trabajo, yo también venía un poco optimista de que si cuando yo trabajaba en inglés yo podía encontrar un trabajo en inglés y empecé a aplicar a trabajos en cualquier cosa, de pronto tal vez de una vez en lo espacial. Yo vi que aquí había un instituto de astrofísica en Potsdam, cerquita a Berlín, entonces creo que apliqué a esos. Y bueno, no, empecé y no me llamaban a entrevistas. Después como que me abrí un poquito y empecé a aplicar a trabajos en donde podía trabajar con MATLAB, otra vez con las habilidades de programación. Eso es como que uno piensa que con eso uno va a encontrar más oportunidades, y apliqué a un trabajo que se llamaba desarrollo de funciones en MATLAB y Simulink. Entonces yo dije, bueno, eso está interesante, y apliqué en inglés y me decían, pues está bien tu perfil, pero aplica cuando sepas alemán. Pues me dijeron, o sea, ¿sabes alemán? No, entonces aplica cuando sepas alemán. Y estuve estudiando, y más bien me dediqué fue a estudiar alemán. Pues yo dije... Eso es rápido, ¿no? Eso es 2 meses, el alemán, en 2 meses. Así como se saca el alemán. No, entonces empecé... Desbloquear los truquitos de pronunciación. No hay 10 reglas, sino 1.000.000. Exacto. Empecé desde el principio a estudiar, pues desde el A1-1. Yo ya había hecho el A1-1 y de pronto el A1-2 en el verano, y seguí con esos cursos que eran como un módulo, pues un nivel cada 1 mes y medio, algo así, súper intensivos, 3 horas diarias o 4. Y así los hice todos, A1-1, A1-2, A2-1, A2-2, B1-1, B1-2, B2, como por 2 años, creo. Ya no me acuerdo, tengo que ver mi hoja de vida, pero estudié alemán mucho tiempo hasta el C1-1 y con
Además, curso de gramática, refuerzo de gramática, desde alemán para los que buscan empleo, que te ayudan con la hoja de vida, el curso de integración de Alemania, donde te explican la cultura alemana, se llamaba Leben in Deutschland, entonces, de cómo es vivir en Alemania. Entonces hice todos los cursos posibles mientras aplicaba trabajos, y apliqué de nuevo al trabajo que había aplicado un año anterior a ese desarrollo de funciones en MATLAB, en alemán, y me llamaba a la entrevista. Y el día antes de la entrevista me puse a llorar con mi esposo, le lloraba a mi esposo y le decía, yo tengo que cancelar esa entrevista, yo cómo voy a ir allá, yo no sé hablar alemán, me van a decir, ¿usted para qué vino? ¿Por qué dijo que hablaba alemán? Sí, no podemos tener una conversación. Pero él me dijo, pues que te lo digan, no importa, pero ve, hay que lanzarse. Entonces fui allá jurando que me iban a decir que chao. Y bueno, ahí empecé a sobrevivir. Bueno, contraté profesor particular, ensayé entrevistas 10.000 veces y fui a la entrevista. Y en la entrevista empecé bien, pero empezaban después con vocabulario. Y yo, ay no, pero me puedes decir ese vocabulario, pues esas palabras en inglés, porque este vocabulario no lo manejo en alemán todavía. Y me dijo, bueno, no, si quieres seguimos la entrevista en inglés. Y yo, perfecto. Entonces seguimos la entrevista en inglés. Me dieron el trabajo. Okay. Y después otra vez la crisis, me van a echar de este trabajo en cualquier momento. Yo no sé hablar alemán. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes lo van a entender, no sé si los otros, pero por ejemplo el primer día, bueno, y otro angelito, a uno le asignan como un tutor que te acompaña, un mentor que te acompaña los primeros días y te enseña cómo funciona toda la empresa, desde operar la máquina del café hasta pedir días de vacaciones, todo. Sí. Y me asignaron el mentor, ¿cómo es que se llamaba? Espérense, le voy a poner cualquier nombre. Alejandro Molina, tenía mi mismo apellido, un español. Entonces, obviamente todo el mundo pensaba que estábamos casados. Claro, Frau Molina, Frau Molina. Él era mi mentor, y el primer día que me fue presentando en cada oficina a toda la empresa, como, esta es Ana, la nueva compañera, él decía, here is the Ana, ¿cierto? Porque dicen, aquí está la Ana, aquí le ponen el artículo, el artículo. Y yo le decía, Diana, no, Ana. Yo pensé que me estaba presentando como Diana en vez de la Ana. Entonces, obviamente, días después dije, ay, no, es que hasta eso no sé, hasta ese nivel de cosas no las sé en alemán. ¿Yo cómo hago trabajando en alemán? Y otro, bueno, no sé si decir esto públicamente en un podcast, pero bueno, yo no creo que esto escale mucho. En los primeros, yo trabajaba en seguridad funcional de los carros, o sea, un análisis de cómo funcionan los sistemas de los carros, el sistema de freno o de direccionamiento, y todo era en alemán. No existían estas herramientas de DeepL, o no sé si Google Translate, probablemente sí, pero no era lo mismo. No era tan bueno, no era tan bueno. Fácil, no había Yo era como casi que con diccionario, tal cosa. En un momento dije, a ver, yo estoy confundiendo aus con an. O sea, estoy confundiendo prendido y apagado en un análisis de seguridad. Entonces dije, no, esto ya está peligroso. No solamente me van a echar, va a poner el trabajo, sino que de pronto hago que prenda el carro cuando no debería prender, o voy a hacer bueno, obviamente yo no decidía eso hasta la última instancia, iba a hacer un comentario a un documento que después lo revisaban otros 10 ingenieros, pero iba a hacer un comentario así. Entonces sí, yo creo que ese trabajo fue muy duro por la exigencia del alemán, porque tenía que ser en alemán. Cuando yo escribía un correo me demoraba 2 horas, literal, intentando ver que toda la gramática estuviera bien escrita. Hasta le mandaba correos a mi profesor de alemán y le decía, corregime esto para mañana, por favor. Sobre todo porque me exigían que yo hablara alemán. En los otros trabajos era como, el alemán te va a ayudar, vas a estar en reuniones. Sí, pero como bueno saberlo. Pero puedes escribir en inglés. En cambio, en este había que escribir en inglés porque los clientes eran Volkswagen, eran clientes alemanes. Reguladas. Sí. Total. Y entonces esa parte fue súper dura, pero ahí mi nivel de alemán subió. Claro, es que así es como uno mejora, haciendo el ridículo. Exacto, ahí fue cuando yo aprendí realmente alemán, no en los 2 años anteriores. Sí, total.
O sea Yo que quería súper decir duro. dale. O sea que súper duro la experiencia y renunciaste ahí o qué Sí, quisiste, pues, quisiste irte. durísima por varias cosas. Primero, no era nada de desarrollo de funciones en MATLAB. Era como, ese era como el gancho para atraer profesionales. No, me Típico. lo dijo mi compañero Molina, me dijo, todos aplicamos a ese puesto y nadie trabaja en eso. Esto aquí es una escuela de jóvenes profesionales Nos ha pasado. para enseñarles seguridad funcional que no enseñan en las universidades y que se necesita mucho en la industria, entonces es más como un entrenamiento. Que yo dije, bueno, mi primer trabajo, hagan conmigo lo que quieran, yo necesito experiencia profesional y aprender alemán y bueno. Entonces, hice varios roles, entonces, bueno, y era una empresa de consultoría, entonces eran que a mí me asignaban un cliente al que yo tenía que trabajarle un paquete de trabajo y ellos esperaban que lo hiciéramos eficientemente y rápido, porque ellos están pagando a mi empresa por un experto, entonces además de todo me vendían como experta en algo que era nuevo para mí, que yo tenía que entregar resultados. Y yo nunca había trabajado en Alemania y la cultura de Alemania pues es directa, es eficiente. De hecho, yo me quedaba la primera semana hasta las 7 de la noche porque no tenía afán, no tenía hijos, quería aprender. Y una vez en esas primeras semanas de trabajo pasó el director del departamento, me vio a esa hora y me dijo, Ana, tú sabes que hacer horas extras no está bien visto, significa que eres muy ineficiente. Ay, Dios Hay mío. que hacer el trabajo en las horas que son asignadas, pero hacer horas extras no está bien visto. No es algo que valoramos en esta empresa. Además porque te pagan las horas extras, ¿no? Entonces yo ahí como que, ok, no me voy a quedar hasta las 7, me tengo que ir a las 6. Además que en Colombia a uno le enseñan que eso es bueno, ¿no? O sea, eres el trabajador estrella y te quedas hasta las 9 de la noche, si trabajas sábado y Muy mal domingo. visto porque significa que no eres tan eficiente y que no tienes las habilidades para hacer tu trabajo en el tiempo que ellos estipularon. Entonces, primero, eso, que tenía que entregar y ser muy eficiente en algo que yo no sabía. Segundo, que era en alemán. Tercero, mi jefe tenía serios problemas de manejo de rabia y me lo advirtieron la primera semana, entonces eso eran gritos o hasta puño en la pared, que cuando a mí me pasó, yo dije, ok, esto no es personal, esto es de él y ya me habían advertido, pero salí de esa reunión a llorar y a decirle a Juan David, voy a renunciar, yo no me aguanto un ambiente de trabajo así. Pero eso es para que uno no idealice tampoco lo que siempre hablamos aquí, el primer mundo, que estas cosas pasan. Al final de cuentas sí, son humanos y todos tienen problemas y hay de todo en todas partes. Hay de todo en todas partes, sí. Entonces, después de un año de esa experiencia laboral, yo dije, yo ya hice mi checklist, ya estudié mi pregrado, hice una maestría, tuve experiencia profesional, un año pues, pero algo, salí del hueco porque yo estaba en crisis existencial mientras estudiaba alemán diciendo, ¿será que algún día voy a trabajar? ¿Voy a salir de ese agujero negro? ¿No? Entonces ya como que un año después dije, ya, salí del hueco y estoy aliviada porque entonces lo del lupus se demoró un rato en estabilizar con varias pruebas de medicamentos y todo y ya estoy aliviada y se sumó que conocí a mi sobrino, acababa de nacer mi sobrino y se me despertó así el instinto maternal y le dije a Juan David, ya cumplí todo lo que quería cumplir antes de tener hijos, ya sí quiero tener hijos, vamos a tener hijos. Entonces yo tenía 29 y decidimos tener hijos y dijimos, listo, bueno, ya, vamos a tener hijos. ¿Y no te sentías insegura por estar en Alemania, por estar pues lejos, por tener como esa experiencia así como no tan chévere? Eso sí, no, pero porque también sabía mucho los beneficios de Alemania, de un año de licencia de maternidad. Espectacular. Pago, pues al 70%, pero pago. Y no pierdes experiencia laboral porque estás todavía... Pero bueno, pero sí, espérate pues. Entonces, ese es un punto muy válido porque tomamos la decisión de que queremos tener hijos. Y a las 2 semanas o 3 semanas dijimos, no, pero espérate, los vamos a tener en Alemania. ¿Qué beneficios tiene? Tiene sus beneficios, pero después dijimos, ay no, pero la verdad,
pues Alemania está chévere, pero podría ser otro lugar, ¿no? Y empezamos a analizar como que, y yo dije, no, el alemán es muy duro, yo definitivamente todavía no me siento aquí como que estoy frustrada de que después de 3 años, 2 años estudiando, 1 año trabajando, todavía esté tan pegada en el alemán. Vámonos para otro país donde se hable inglés. Estados Unidos no era una opción, no nos gustaba mucho ya la cultura de Estados Unidos para vivir, para criar, los beneficios allá tampoco existen, entonces queríamos como un lugar con los beneficios de Alemania, con las oportunidades profesionales de Alemania y en inglés, o en otro idioma, o español o algo, y dijimos, ve, ¿por qué no Canadá? Entonces empezamos a explorar la opción de Canadá y dijimos... Algo más calentito. No, pero en el mismo uso horario, sabíamos que Vancouver era un poquito más caliente y la naturaleza siempre nos ha encantado de Canadá. Bueno, entonces dijimos, no, bueno, Canadá. Entonces dijimos, bueno, entonces no tengamos hijos todavía y vamos a hacer el proceso de aplicar a Canadá como inmigrante calificado o algo así. Era un programa y resulta que 2 semanas después o 3 semanas después, renunciamos los dos. Yo dije, listo, ya renuncio feliz porque ya quiero salir de ese trabajo y hay un preaviso de 3 meses. Entonces, si yo renunciaba en agosto, salía como en noviembre, cuando había igual. Entonces dijimos, no, pues renunciemos ya y mientras salimos del todo del trabajo, hacemos todos los papeles de Canadá y si tenemos que pasar un tiempo en Colombia, unos mesecitos, pues los pasamos en Colombia y viajamos a Canadá. Renunciamos y a las 2 semanas de renunciar yo llegué a la casa de un viaje porque estaba trabajando con un cliente lejos y al otro día salíamos de viaje para Suiza a visitar a un primo y cuando fui a comprar los chocolates seguro no iba a llevar chocolates a Suiza. La cerveza o una cajita de té para llevar de regalo. Llegué a la casa y le dije, David, mira lo que compré. Y entre las compras le mostré una prueba de embarazo. Y él me dijo, ¿qué es esto? Y yo, que tengo 10 horas de retraso, pero yo soy muy impaciente. No, de verdad. Yo soy muy impaciente. Yo esperaba. Típico de Ana. Sí, yo esperaba que en el viaje iba a tener la menstruación. No llegó, van 10 horas, yo tengo que hacer una prueba de embarazo. Y él me dijo, pues, hazte la ver. Pero era justo pues que estábamos saliendo. Yo, bueno, hace pipí y nos vamos para el aeropuerto. Hice la prueba y dije, y le mostré positivo. Y ahí como que, bueno, estamos en embarazo, vamos para el aeropuerto. Entonces en el avión, los dos así. Con cara de shock, y entonces ya renunciamos. ¿Qué vamos a hacer? Y ya habíamos estudiado lo del programa de emigrar a Canadá y eso implicaba exámenes médicos, incluido una radiografía. Entonces dijimos... Habían comprado solo 2 formularios, no 3. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir para Canadá? Entonces, como que ese fin de semana con la visita era de procesar esta información y de decir, no, pues bueno, súper, estamos embarazados, pero ¿cómo fue eso tan rápido? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces lo masticamos, pues yo creía que eso se podía reversar. Si yo decía, no, ¿sabe qué? Pues yo creo que hasta probablemente lo podría reversar porque mi cliente estaba embalado sin mí, estaban buscando reemplazo, bueno, no sé. Pero yo dije, no, yo no quiero trabajar embarazada con este jefe, ni con este estrés. Yo dije, ya, estoy feliz de haber renunciado, vámonos. Y si esto implica que lo de Canadá queda en pausa y nos vamos un tiempo para Colombia, pues de él y tener el bebé o la bebé en Colombia con la familia, compartir, y después de un tiempo nos vamos para Canadá. Entonces, eso hicimos, renunciamos en agosto, quedé en embarazo en agosto, septiembre, y nos fuimos para Colombia en febrero, diciendo adiós Alemania, no vuelvo, cerramos no vuelvo todo, nunca más. Todo, ya estaba con la misma rabia que tenía yo, como que esto se está volviendo un patrón, la misma rabia de Brasil la tenía con Alemania, ya me voy, no pasé el examen de conducción 2 veces, entonces dije, para no necesito este pinche pase, todo lo cerramos, y dije, no me den plata de desempleada, no me den plata de mamá, yo no necesito nada de Alemania, nos vamos. Regalados caro. Ay, no. Sí. Entonces nos fuimos en febrero, no pedimos ningún subsidio.
que sabiendo que, abro paréntesis, volvimos a Alemania, yo hubiera podido tener salario por un año más. ¡Ay, qué rabia! De todo. Pero bueno, no queríamos volver a Alemania en ese entonces y nos fuimos felices para Colombia y estuvimos en Colombia un tiempo. Nació mi hija ya, Camila, en mayo y bueno, estábamos muy bien en Colombia, intentando ya con la perspectiva de emigrar a Canadá. Ajá. O sea, no de quedarse en Colombia por ningún motivo, o también lo consideraron. Al principio no, pero después de vivir allá lo empezamos a considerar, porque Juan David entonces encontró un trabajo como freelance en Bancolombia, pero después le dijeron, te puedes quedar y te podemos ofrecer esto, y yo empecé a buscar trabajos también, y encontré una oportunidad muy buena en el sector energético, para el que la práctica de ISAGE no hubiera sido muy valiosa, pero estaba en el proceso. Ya lo estábamos considerando, porque pues con la familia también estábamos pasando muy rico. Claro. Nada que nos llamaban a entrevista desde Canadá, nada. Y como en mi LinkedIn decía que yo había trabajado en Berlín, y uno no pone migré a Colombia, nada, eso se quedó como trabajé en Berlín en esto, me llegaban un montón de ofertas, porque de hecho sí, ese rol en el que nos entrenaron es muy... específico. ¿Qué? Funciones de MATLAB y Simulink. No, pero me entrenaron en seguridad funcional. Es muy necesitado en la industria, en varias, en la industria de sistemas críticos de seguridad, o sea, los trenes, los aviones, los carros, todo lo que se pueda perder vidas humanas, pues se necesita este tipo de ingenieros. Entonces me seguían llegando un montón de ofertas y yo no les paraba bolas. Yo no, yo voy para Canadá. Pero después empezaban a llegar y ofertas en pueblos chiquitos de Alemania, que yo decía, no tiene cómo, no, yo vengo de Medellín, Sao Paulo y Berlín, a un pueblo no me voy a ir, nada. Pero después de un año y medio de que no nos llamaban de Canadá, entendimos que era complicado, porque tienen que pagar un sponsorship de cada... Es complicado como Estados Unidos. En cambio, Alemania es súper fácil, tú vas con un contrato a la embajada y pum, te dan la visa. Entonces llegó una oferta de una empresa grande en Berlín, que es la empresa que maneja los trenes en Berlín, el Deutsche Bahn, no en Berlín, en Alemania, la Deutsche Bahn, sí, los trenes alemanes. Sí. Y yo dije, ay, pues ya que no estamos con trabajo ni oportunidades en Canadá, las opciones son o Colombia o de pronto volver a Alemania con el, ¿cómo se llama? Rabo entre las patas. Sí quiero, que no me tomen en serio. Volver a Alemania con los pros que tiene Alemania, ya les pongo un poquito más reconciliados, extrañando la parte europea, después de 2 años en Colombia. ¿Te dio duro volver? O sea, a pesar de que estaban disfrutando con la familia, ¿les dio duro volver? Sí, en muchos. ¿Duro volver a la colombianidad? Sí, desde las pequeñas cosas, como que se demoren tanto en la caja de un supermercado, que uno se demora más pagando que cogiendo las cosas que va a pagar. En cambio aquí es de una flash, los más eficientes del mundo. Como tipo el de uno, en el de uno ha mejorado la cosa, pero nada al nivel alemán. O que vas a comprar una camiseta y te piden y su cédula y su dirección. No, con ese tipo de experiencias, mi mamá o mis amigas me decían, ya estás muy alemana. Porque, obvio, por WhatsApp, hola, quiero una cita con tal doctor, quiero una cita para esta semana con tal doctor, ¿tienen disponibilidad? Era mi pregunta, ¿tienen disponibilidad? O esperaba un sí o un no. Lléname estas 20 preguntas de formulario. Y yo, ¿necesitas que te diga que estudié? O no sé. Mi comida favorita para darme una cita. Si estoy casada o no, para decirme si puedo conseguir una cita esta semana. O sea, yo te respondo todo si me dices sí, vale la pena, pero no me va a gastar 10 minutos llenando un formulario si no va a valer la pena, es porque no me interesa otra cita que no sea esta semana. Entonces mis amigas como, no, está muy alemana. o la otra vez compré un juguete para mi gato y es que cédula y dirección, y yo, ¿necesitas mi cédula para comprar y mi dirección para comprar este juguete? No. Y bueno, yo como que pregunto, aunque me da rabia, lo intento, y Juan David era como, nos vamos. No compramos nada. No compramos nada, sí. Y con la bebé también, sí, pues la gente encima, tocándola,
y Juan David también era mi esposo, era el más antipático del mundo. Llegamos a un ascensor en un centro comercial y ¡pum! Cerraba el cochecito para que nadie la mirara ni la tocara. Ni comentara. Ni comentara. No, muchas cosas que realmente sí uno se vuelve en parte un poquito alemán o ser un poquito más directo, no tanto el hola, ¿cómo estás? Sino hola, necesito tal cosa y ellos, estás como maleducada, pues sí, pero, porque es que no sé si hayan hablado de eso, aquí el cómo estás es una pregunta genuina y quieren saber cómo estás. Entonces, si yo no quiero saber cómo estoy, pues entonces no pregunto cómo estás, porque es una relación simplemente de un servicio. Exacto, la pregunta. Transaccional. Exacto. Entonces, sí, seguimos teniendo muchos choques culturales. Entonces volvieron a Alemania. Entonces resulta que no con el Deutsche Bahn, pero con el Deutsche Bahn no salió, pero ahí fue que abrimos la posibilidad de volver a Alemania y yo ya estaba en el proceso muy adelante con Bancolombia y yo en el proceso muy adelante con Exem, en una filial de ISA y entonces yo estaba en una posición buenísima porque yo dije, y teníamos una lista de pros y contras de quedarnos en Colombia y en Alemania, hasta con tabla de Excel, de gastos, de no sé qué, de cómo quisiéramos vivir en Alemania, cuánto nos quedaría, cómo quisiéramos vivir en Colombia, cuánto nos quedaría todo. Y yo dije, bueno, las dos opciones son buenas, yo le veo pros y contras a las dos. Un pro grandísimo de Alemania era la oportunidad de seguir luchando por ese sueño de trabajar en instrumentación gastronómica eventualmente. Y entonces... cuando estaba negociando en las dos entrevistas, yo me puse súper exigente con los dos. A los de Colombia les decía, yo ya vengo de trabajar en Alemania, me gusta salir a las 4 de la tarde, ya tengo una hija, yo quiero poder ir a las citas médicas, nada de horas extra, o yo no sé qué. Y yo, sí, pues depende de cómo sea el trabajo, eventualmente, pues sí. Y los de Alemania, no, pero yo ya tengo hija, entonces mientras sale la visa, yo puedo ir a empezar en 5 meses, si me esperan está bien y si no tal. El trabajo puede ser en inglés, listo, entonces hagamos la entrevista en inglés, lo podría hacer en inglés, listo, yo hablo un poquito de alemán, pero quisiera que sea solo necesario en inglés, sí, también posible. Y yo entonces me pagan el trasteo porque yo ya tengo una casa totalmente con todos los muebles, le pagamos el trasteo. Entonces como que los alemanes en 2 días me confirmaron y en Colombia el proceso ya llevaba 1 mes y nada que me habían dicho cuánto me iba a ganar. Entonces en Alemania salió todo súper rápido y dijimos, no, una oportunidad así no la podemos dejar pasar. Volvamos, que nuestra hija y los futuros hijos que vengan hablen alemán, vengan también con una experiencia multicultural. Entonces, sí, decidimos volver y ya llevamos 6 años aquí. Bueno, ¿y cómo está la vida hoy? Ya para ir terminando. Ay, sí, la vida hoy, pues está con cambios porque creo que soy una mujer que después de un tiempo se cuestiona y dice, bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más puedo cambiar? O sea, sí, como que nunca, no me he sentido en ninguna parte que diga, aquí ya, así estoy bien y me puedo quedar haciendo esto que hago en mi día a día toda la vida hasta que me jubile, no. Entonces estaba en ese trabajo. Yo tampoco soy así. Sí, entonces estuve en ese trabajo por el que volvimos a Alemania 5 años y el año pasado dije, bueno, realmente muchos de mis compañeros están en ese punto en el que se van a quedar haciendo esto toda la vida y se van a jubilar aquí. Y disfrutan pues como las vacaciones diferentes y gustos y hobbies, pero el trabajo es aquí se quedan y yo podría pensar que también ese es mi escenario, pero no, este no es el trabajo que yo quiero. Estaba trabajando con trenes y dije, necesito tiempo y energía para descubrir qué es lo que quiero. Sé que este puesto que yo tengo, hay muchas oportunidades en el mercado, entonces realmente no es como un riesgo muy grande renunciar. Si realmente no necesito más tiempo, no encuentro nada, puedo volver a este punto fácil y decidí renunciar y ya va más de 1 año, ya va 1 año y 1 mes que estoy en mi sabático y estuve buscando otras oportunidades para trabajar. Pues al principio fue más como descanso y hacer cursos. Hace 4 meses empecé juiciosa a buscar trabajo. Salieron efectivamente muchas oportunidades en lo que hacía antes.
estaba considerando volver, pero afortunadamente seguí aplicando a otras y salió una que es de instrumentación astronómica y empiezo en 2 meses, exactamente. ¡Qué emoción! Y estoy súper feliz porque, pues mirando hacia atrás, es como que valió la pena todo el proceso. Y lo más charro es que aún las experiencias en la industria automotriz y en la industria ferroviaria, realmente lo que aprendí ahí me dieron las habilidades que necesito para este nuevo rol. Entonces, como que independiente de que yo en ese entonces me sintiera que estaba como tomando decisiones un poquito a la ligera de lo que se me acomodara porque necesitaba trabajar, realmente uno aprende de cualquier experiencia y uno puede unir los datos, los puntos después y decir, no, es que todo esto me dio estas habilidades y lo puedo aplicar a este nuevo rol que quiero trabajar. Y sí, entonces eso es lo bonito, como que en las entrevistas para este nuevo rol y trabajo, fue un recuento para mí y lo expresaba así, de que todo eso ha sumado y va a ser muy útil en este nuevo rol, que va a implicar una mudanza a... Otro trasteo, y ahora con otra hija a bordo, porque con 2 hijas. Hay 2, exacto. Y ahí ya empieza otro de los retos del migrante, sí, que es cómo lidiar no solamente con las raíces personales de uno, sino de los hijos en el extranjero. Sí. Entonces, para mis hijas, esta decisión de irnos a otra ciudad, una tiene 8 y la otra 5, ha sido muy dura, porque ellos no tienen la oportunidad, no tienen la visión de imaginarse allá, de saber que van a encontrar amigos, de que va a estar bien, de que es una ciudad interesante. Para ellas es simplemente, nos vamos, quién sabe a dónde, y se me va a acabar mi vida como es ahora, y me encanta. Entonces, sí, es muy duro, ha sido duro el proceso con ellas, pero estoy segura que vamos a estar bien, porque Múnich pues es una ciudad increíble. Entonces también tenía muy claro que no iba a ser a cualquier ciudad que yo estuviera dispuesta a mudarme. Entonces creo que esta decisión va a ser positiva para todos. Qué bien, yo quería tenemos hacerte tela para otro episodio. Sí, que tenía una pregunta como para concluir, como dice Carolina. ¿Tú qué crees que en tu experiencia nosotros los colombianos debemos aprender de las culturas que has vivido? ¿Cómo qué es lo que más crees que nos podría llevar a progresar? No sé si se puede decir así, o a ser mejores de alguna manera, no sé cómo ponerlo. Sí, estoy pensando es en qué tenemos, que ya tenemos que nos sirve, pero qué podemos aprender. Y bueno, si quieres empieza respondiendo qué tenemos. Sí, yo creo que tenemos mucha motivación, como muchas ganas de trabajar. Creo que Ferrengue. Eso nos diferencia mucho, porque como que sentimos que las oportunidades son escasas y que si tenemos una, la tenemos que aprovechar, valorar y dar lo mejor. Porque sé que hay mucha gente aquí que de pronto dicen, no, es que de pronto el hecho de yo haber renunciado fue más parte de esa otra actitud de, no, hay suficiente y este no y puede me guardan. ser. Sí. Pero de hecho me demoré mucho en renunciar por ese sentido de deuda que yo tenía con la empresa, de todo lo que habían invertido en mí. Y afortunadamente esta vez tuve un jefe maravilloso, el mejor jefe, y de hecho lo dicen todos los que a los que les he contado sobre él, que es el mejor jefe del mundo. Yo le comentaba eso, yo como es que yo no me atrevo, yo prácticamente le decía, yo no me atrevo a renunciar porque siento que estoy en deuda. Él me decía, no nos debes nada, esto es una relación de trabajo, la empresa te paga por tu trabajo, tú no me des nada a mí, ni a tus compañeros, ni al proyecto, ni a nadie. Tú tienes que tomar la decisión que mejor que mejor sea para ti personalmente. Bueno, el caso es que siento que sí somos muy responsables y comprometidos con nuestro trabajo, pero que ¿qué podríamos aprender? Pues lo que hablábamos ahorita puede ser una cosa de que eficiencia. Al punto, así, de ser más al punto. Eficiencia, de no pensar que entre más hagamos, entre más vueltas, entre más entreguemos es mejor, no. Si uno tiene un contrato o un acuerdo de entregar algo, lo que debes hacer es entregar ese algo en el tiempo acordado. No ni más, ni menos, ni despuesito, ni 5 minutos después, no, a la hora que otra cosa. Bueno, la puntualidad también, yo creo que es un valor
pues muy sencillo, pero difícil, que nos cuesta, y que aquí es como por defecto, que lleguen al minuto que es y que se disculpen si llegan 2 minutos tarde a una reunión, como perdón el retraso. A mí todavía me sorprende, pero digo que es claro, es una cosa de respeto frente al tiempo de los demás. Uh-huh. Y bueno, y también otro aprendizaje que también mencionamos, como el hacernos valorar, y es, sí, miren que yo llegaba con la actitud de no me tienen que pagar, o yo hago esto simplemente porque yo le veo el pago por medio de la experiencia, no, pero si es un trabajo y estás entregando tu tiempo y tu experiencia y tu conocimiento, claro, pues hazte valorar, y también eso te da confianza en ti mismo y te respetan también porque saben que tú sientes que vales lo que vales. Bueno, esas cositas de pronto. Bueno, Lelis, y para cerrar, tú sabes que tenemos una tradición, que es la de recomendar un libro. ¿Qué libro de literatura nos vas a recomendar hoy? Bueno, les voy a recomendar uno que me leí el año pasado y me gustó mucho, y lo escogí ahorita que estaba reflexionando sobre qué recomendar, porque tiene que ver con las raíces, y es La Oculta, de Héctor Abad. Porque entonces lo leí y es sobre una finca en Antioquia, y eso a mí me teletransportó, pues como que leyendo sobre dónde se desarrolla la novela y las personalidades de los diferentes hermanos, y que tienen también como características muy colombianas, me teletransportó a Colombia, que a veces uno tiene como tanta nostalgia de vivir dentro de esa cultura. Cuando uno está como expat, uno siente como que es que no pertenezco porque es que no es mi cultura, claro. Y me hace falta, sí, cuando voy a Colombia, relacionarme simplemente con gente que en mi mismo idioma y en el ambiente. Sí, esa la recomiendo mucho para los diferentes expats que de pronto quieran un libro en ese escenario. Y Héctor Abad se escribe espectacular. Bueno, sí. Lelis, muchísimas gracias por tu tiempo. Disfrutamos mucho este episodio. Creo que nos queda mucha tela por cortar. Creo que nos queda contenido para otro episodio. Entonces nos tenemos que coordinar para hablar más de la parte de los hijos y de la maternidad. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor en este nuevo reto, en este nuevo sueño. Vamos a quedar más cerquita. Y no sé si Juan tiene algo más para cerrar. No, muchísimas gracias, Ana. Muy chévere hablar contigo. Mucha suerte y ojalá hasta pronto. Ya estamos más cerca también. Gracias a ustedes. Me encantó esa experiencia. La primera vez que hablo en un podcast, y sí, cuando quieran volvemos a hablar de otros temas que tenemos. Claro que sí, lo vamos a programar. Gracias por escucharnos. Chao. Chao.